visteis ayer, pues según ilustrado, hay que focalizar mucho la atención en el diseño de la tarea. Además, los entrenadores, si seguimos a Paco Artoña y Cárdenas, también tenemos que tener mucho cuidado con el cambio emocional. Además, hay que cuidar los valores. Bueno, tenemos que hacer demasiadas cosas, ¿verdad? Pues no hay problema. Otra más. Miguel Ángel va a venir a hablar de cómo utilizar las estadísticas en clubes amateur. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Nos va a contar perfectamente. Miguel Ángel es profesor de la Facultad del Deporte de Madrid, de INER de Madrid. De nuevo, se combinan esas dos figuras, ¿no? que hemos repetido continuamente durante las jornadas. Es posiblemente, junto a Carlos Lago, que viene después, las dos personas en España que más publican, incluso entre los 5 o 10 del mundo. O sea, es una persona que en ese sentido está a nivel muy alto, pero también es entrenador. Ha sido entrenador físico, ha sido profe de secundaria, y siempre tiene esa visión de vamos a hacer cosas que tienen una aplicación práctica. ¿No quieres más? Vale, muchas gracias, Quique. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes, como bien ha dicho antes Javi. Siempre es un placer que los entrenadores vengan a formarse y nosotros estamos más que encantados de poder poner algo para que todos mejoremos, ¿vale? Bueno, voy a hablar de estadísticas de juego. Quizás es lo que más me gusta porque me gustan los números. Y también quizás hoy en día el Big Data, ¿no? Todos sois conscientes de que aparece más y más en todos los deportes, sobre todo en fútbol. Pero quizá deberíamos empezar a desmitificar que todas las estadísticas de juego o el Big Data ha aparecido ahora. ¿Qué me diríais si este artículo que vemos en esta revista del año 1935 nos muestra ya todas las estadísticas de juego, fijaros, cuando no había ni línea de 3? Es decir, no es nada novedoso. Pero si nos vamos un poquito más, en el año 40, cuadernos de scouting específico para registrar datos, para mejorar el entrenamiento, pero mirar el año. Más de 70 años atrás. Quizá lo que estamos haciendo estamos sufriendo, son modas que nos intentan cambiar la forma de actuar. Y tenemos que pensar al revés. ¿Qué nos es beneficioso de los datos o de las nuevas modas para seguir mejorando el entrenamiento? Pero no invertir el proceso. Si nos vamos al año 56, en el año 60 aparece un ingeniero que se junta con esta empresa, que creo que todos la conocéis, IBM, y genera el primer ordenador que es capaz de establecer los ratings de jugadores, de cuándo debes cambiarlo en un partido, si está rindiendo bien, si está rindiendo mal, etc. Esa era la ecuación que tenía. Y si nos vamos al vídeo, veréis el ordenador cómo funcionaba con la Universidad de Ohio y mejora increíblemente los resultados del propio equipo ofreciéndole datos. Donald Nutt, el ingeniero, es el que aparece, siento que no tenga sonido, con la planilla registra los datos tanto en entrenamiento como en partido para posteriormente utilizar, ahora veréis el ordenador del año 60, lógicamente, un ordenador muy actual, pero que, recuerdo, más de 50 años de diferencia con nosotros y tiene con el entrenador, fijaros, analista y entrenador. Este es el IBM, mete las plantillas, lógicamente, antiguo, IBM, empieza a funcionar y le saca todo el report para que el entrenador sepa cómo están rindiendo sus jugadores. Ojo, en el entrenamiento. Posteriormente lo hace en competición. Claro, los datos, cuando vosotros los utilizáis, ahora lógicamente en el partido, le da los datos al analista y decide si hay sustitución o no. ¿Esto es actual hoy en día? ¿Nos lo intentan vender como actual hoy en día? Yo creo que sí, pero ¿cuántos años han pasado? Casi 60. Es decir, que no nos vendan que los datos hoy en día es algo actual. Siempre los hemos tenido, siempre los hemos usado y vamos a seguir usándolos. NCA, Google eCloud, 18 temporadas completas, todas las estadísticas de juego de todos los partidos, de todos los jugadores. Nos dan predicciones en tiempo real. Esto lo tienen contratado todos los equipos de la NCA. Y entonces nos dicen que en el descanso el partido va a acabar 37-28, 21 tiros desde fuera de la línea de 3. Tienen una predicción de un 76,4% de que eso va a ocurrir. Y entonces ya te dice, pues bueno, coge tus snacks y ponte a disfrutar. Claro, si esto lo tenemos, ¿qué nos dicen los datos? ¿Que podemos aprender de ellos o que no? Ahora, ¿cuántos de vosotros, si os dicen que un 1% de mejora va a venir por esto,
¿Lo coge o no lo coge? ¿Cuánto lo cogeríais? Hombre, yo intuyo que la mayoría, ¿no? Bueno, afortunadamente hay mucha gente que va teniendo esa convicción de que los datos le pueden ayudar. Ojo, no estoy diciendo ni 100%, ni 90%, ni 80%. Estoy diciendo un 60, un 70% de conocimiento de lo que ocurre en el juego. Lógicamente, la práctica y las ciencias, pues hombre, aquí hay un gap o un espacio muy grande donde lógicamente vosotros estáis aquí y yo estoy aquí. Pero yo también he pasado por allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los entrenadores les gusta saber el por qué ha pasado. Como bien dice Carlos Lago, ¿y si hubiese pasado? ¿Y si hubiésemos metido el gol? ¿Y si no hubiese fallado el penalti? Lógico, eso es intentar describir lo que ha ocurrido. Pero a nosotros nos encanta describir lo contrario. ¿Qué va a ocurrir? Y el entrenador te dirá, eso es imposible. Y es cierto, no podemos saberlo. Entonces tenemos que intentar llegar a este punto. Y fijaros lo que ocurre aquí, que lo ha dicho antes Javier. Prescripción personalizada. Es decir, los datos son únicos y exclusivos de un jugador y de un equipo. Y no son extrapolables ni a otro jugador ni a otro equipo. Si yo analizo el Real Madrid, yo no estoy analizando el Barcelona. Si yo analizo a Messi, yo no estoy analizando a Ronaldo. Son individuales. Pero ojo, prescripción. Este jersey me queda bien a mí. Se lo pongo a Quique, ya no le queda igual. No es individualización, ¿vale? Es personalización. Vale, intentando llegar a ese punto, siempre hemos investigado cómo se gana en baloncesto, ¿no? Y este fue uno de los estudios clásicos. Y si miramos las dos variables fundamentales para ganar, tiros de 2 anotados y rebotes defensivos. Os invito a que miréis las estadísticas de juego de la Liga ACB de las últimas 2 jornadas y miréis todos los partidos ganados, si el equipo que ha ganado tiene más tiros de 2 anotados y más rebotes defensivos que el perdedor. En un 90% ocurre así. Eso lo saben los entrenadores. Algunos lo sabrán porque les interesa la ciencia y los datos, y habrá otros que no. Intuitivamente lo pueden saber. ¿Aportan estos datos información útil al entrenador? Claro, pero tenemos que ser inteligentes y coger aquello que nos sirva, no todo, aquello que nos sirva. También las asistencias es otro indicador. En Liga Femenina también se hizo y fijaros, cambian los indicadores. Aparece el tiro de 3 y los robos de balón. Claro, pensar ahora, ¿cuántas mujeres entrenan a mujeres? Pocas. Entonces, el hombre que entrena a mujeres la entrena como si fueran hombres o con una mentalidad, ¿no?, de que está entrenando jugadores. Quizás su percepción de cómo se gana y cómo se pierde es diferente también. Y los datos, en este caso, indican otras variables que son interesantes conocer. En este caso, no estoy diciendo que no entrenen hombres a mujeres ni que no entrenen viceversa, ¿vale? No entrar en ese tema. Pero sí que tenemos que conocer mejor el contexto en el que estamos entrenando. Vale, pero fijaros, ganar y perder era esa variable. Pero ¿qué ocurre entre un equipo que tiene éxito y uno que no? Que las 3 variables, fijaros, son 2 defensivas y una ofensiva. No aparecen los tiros. ¿Qué hace que un equipo sea exitoso? En la Liga EVAs, en este caso. Que defienda bien y que genere buenas situaciones de juego colectivo. Claro, pero para ganar hay que tener más tiros de 2 y más asistencias, ¿no? Y más rebote. Nos está abriendo un poco el espectro de que si yo estoy en un equipo exitoso no solo tengo que controlar el ganar, sino también a largo plazo ser un buen equipo. Si nos fuéramos al efecto de los partidos consecutivos, perdón, que se me ha saltado, también podemos ver el efecto de qué pasa cuando juego un primer partido en un torneo con 3 partidos consecutivos, partido 1, partido 2 o partido 3. Que hay un descenso de la eficacia en los tiros de 2 y que hay un descenso en los tiros de 3. Es decir, yo pierdo eficacia cuando pasan los partidos. Eso se sabe. Eso ocurre en fútbol cuando analizamos un torneo que se juegan 3 y 4 partidos de manera consecutiva. Lo puede explicar mejor el profesor Carlos Lago. Pero ocurre, ¿eh? Y la ciencia nos puede decir qué indicadores se modifican cuando yo juego consecutivamente diferentes partidos. ¿Y si nos vamos a una categoría junior o cadete, cuando juegan una Final Four? 3 partidos seguidos, o 2 partidos seguidos, o un torneo donde tienen que jugar 5 partidos consecutivos, ¿desciende el rendimiento? Seguro, pero ¿a que no sabéis en qué? Habría que investigarlo primero para afrontar mejor esas situaciones a la hora de preparar a los jugadores. Lógicamente, cuando analizamos diferencia entre géneros, ocurre que hay una diferencia abismal. Las rojas serían los valores superiores en chicos, los azules en chicas. Lógicamente, más acierto en chicos, más colectivo y mucho más físico. En chicas hay más errores. ¿Y por qué hay más errores? Porque la canasta está más alta y la antropometría es más
baja. ¿Se entrena más fuerza para que las chicas tengan mejor eficacia en el tiro? ¿Se entrena más la coordinación para que las chicas tengan más acierto en el tiro? Tendríamos que empezar a plantearnos el por qué ciertas variables nos modifican o nos deben modificar la forma de entrenar. No sé si me he explicado. Bien, también ocurre que utilizamos un modelo matemático, un algoritmo, y yo quiero determinar ganar y perder en un partido que se juega muy rápido, como puede ser un partido de cadetes que estás en constante transición y contraataque. Estos son datos de Liga EVA, amateur. Y podemos ver la probabilidad de ganar depende de las asistencias con un punto de corte concreto, es decir, si tú tienes 13,37 asistencias o menos, vas a perder el partido. Fijaros que os estoy dando el dato, 13,37. ¿Eso lo podéis ver mientras está desarrollándose el partido? Sí, pero además, si tienes 13,37 y en los tiros libres has metido menos de 28, o estás metiendo menos de un 28%, lógicamente vas a palmar. Ojo, si tienes más de 28, a lo mejor hay una pequeña probabilidad de que ganes. Y así sucesivamente con diferentes variables. Esto está desarrollado. Solo que depende, como hacen en la NCAA, que lo implementen con empresas o spin-off a los equipos o no. Esto lógicamente también se realiza con los partidos que son más lentos. ¿Por qué? Porque también hay que conocer el otro contexto, ¿no? Esto sería dirección de partido, saber controlar los momentos del juego. Bueno, a modo de ejemplo, yo creo que nos sirven, pero quizás también podríamos analizar qué ocurre en los momentos finales, cuando hay presión. ¿Creéis que son los mismos indicadores los que determinan ganar o perder? Estoy hablando de baloncesto. Si hubiese hablado de fútbol serían distintos y sería otra cosa. Jugar en casa o fuera es crítico en los últimos 5 minutos de partido. Pero además, el éxito en los tiros de 2, los rebotes defensivos que ya aparecían antes, pero ya no aparecen las asistencias, aparece tiros de 3 anotados, tiros libres anotados, rebotes ofensivos y tapones. ¿Y qué ocurriría si nos vamos a la prórroga? ¿Creéis que salen los mismos? Pues lógicamente no. Aparecen solo estos 3. Os invito a que repaséis la semifinal España-Australia del último campeonato del mundo y os daréis cuenta que estos 3 indicadores fueron la clave que hicieron a España ganar. Pero ojo, esto ya lo decía la ciencia. Otra cosa es que la gestión de partido, los jugadores, etcétera, todo esté al unísono para que pudiera salir ese resultado tan exitoso para nosotros. Bueno, en la NCAA también se ha investigado cuántos jugadores necesito en la rotación para tener mayor rendimiento. Y fijaros lo que ocurre aquí, que si tengo entre 5 y 7, aumento mucho más el éxito tanto ofensivo como defensivo, pero el punto crítico sería 7, 7,5. ¿Cuántos necesitamos en fútbol para rendir? Para rendir bien. Habría que investigarlo. ¿Y en balonmano? ¿Pero y cuántos necesito yo en junior? ¿Y en cadete? ¿Cómo compongo mi equipo? ¿Con 12, con 10, con 9? Mi hija en preinfantiles son 10. El otro día una lesionada, 9. Rindes mal. Pero hay otros equipos que con 9 rinden perfectamente. También nos da información muy útil saber cuántos jugadores en la rotación nos ayudan. ¿Y qué ocurre si he perdido un partido y voy a jugar el siguiente? Pues en baloncesto, si he perdido más de 10, al siguiente incremento la probabilidad de ganar en más de 3-4 puntos. Y si he perdido de menos de 10 o he ganado de menos de 10, se mantiene estable. Y cuando he ganado, he descendido la probabilidad de ganar el siguiente. Uy, se me ha quitado, Quique, perdón. Bueno, estaba ahí. También se puede hacer. En fútbol también se puede hacer, en balonmano también se puede hacer. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a baloncesto al análisis de un jugador? Este sería LeBron James, todos le conocéis, y analizamos por medio de estadísticas si ha rendido en su nivel por encima o por debajo a lo largo de los años. Y nos encontramos que a nivel de los puntos, donde están las rayas, es que ganó el anillo, ¿vale? El año que ganó el anillo. Fijaros en este, 2013. En puntos anotados rindió por debajo de lo esperado, pero ganó el anillo. Si nos vamos a rebotes, por debajo de lo esperado. Si nos vamos a asistencias, por debajo de lo esperado. ¿Qué puede haber hecho que LeBron ganase un anillo jugando mal? ¿O por debajo de lo esperado? O al revés, jugando por encima de lo esperado, porque ha habido temporadas en las que ha jugado muy por encima de lo esperado, pero a que no hay anillo. También tendríamos que investigarlo. Es decir, pequeños datos
muy dirigidos y muy controlados sobre lo que necesitamos, nos pueden ayudar a entender mejor cómo ha sido el rendimiento, cómo es el rendimiento y cómo será el rendimiento. Podemos clasificar jugadores. Imaginaos que cogemos la NBA, altura, peso, años de experiencia y todos los indicadores de juego. Y nos salen que hay 5 tipos de jugadores. Y podemos tener el jugador medio, que ejemplifica mejor cada uno de los grupos de jugadores. ¿Puedo fichar mejor? Claro. ¿Puedo clasificar mejor a mis jugadores para saber en qué punto están rindiendo o en qué bloque de jugadores están rindiendo? Claro. Y me puede ayudar mucho más. Sobre todo, 3 variables que me determinan la diferencia en el juego. A veces un jugador alto no tiene por qué ser un pívot. Puede ser diferente. Este sería el ejemplo de antes con la representación que tiene cada uno de los grupos de antes dentro de cada equipo. Como podéis ver, son totalmente diferentes. Jugadores de altura media con mucha experiencia son los que predominan en los Cleveland Cavaliers. Pero claro, si me voy a los Golden, experiencia media con altura media. Bueno, hemos jugado contra un equipo a lo mejor que tiene mitad de experiencia y ha sido capaz, en este caso fue cuando ganó Cleveland la final, ¿vale? Los datos de Cleveland. En este caso la experiencia ha sido la que ha sido determinante para que ganase Cleveland. Bueno, también, ¿qué os diría yo? ¿Los indicadores defensivos ayudan a ganar? ¿Los indicadores defensivos ayudan a ganar? ¿Sí? En este ejemplo, si os fijáis, en la NBA, las faltas técnicas por partido suman puntos casi como las asistencias. 0,24. Ser agresivos a veces es positivo. Frenamos al rival. Ojo, en categorías inferiores no. Estoy hablando en élite. Categorías inferiores sería distinto. Pero si nos vamos a patrones defensivos, igual, también nos incrementa. Si nos vamos ya al contexto, que eso era importante, como decía David Cárdenas ayer y Alberto Lorenzo, cuando hago una infracción de 3 segundos de falta técnica en la zona, apenas modifico el rendimiento. Cuando es una falta técnica al jugador, no. Ahora, solo me perjudico cuando hago una falta flagrante, una antideportiva. Siempre que soy capaz de controlar ese nivel de agresividad. Ahora, como entrenadores, ¿los entrenadores de baloncesto fuerzan las faltas técnicas? A veces. ¿Es bueno? Pensamos que sí. Si nos vamos a los datos, lo que vemos es todo lo contrario. Si yo comparo los datos de antes del equipo que comete la falta con después, los datos son inferiores y el equipo oponente, el que ha recibido la falta, se dispara en comparación con el otro en los puntos anotados. Es decir, solo me beneficia en una posesión después de ocurrir, no después de 3 ni no después de 5. Es decir, a medio y largo plazo rindo peor. ¿Y los entrenadores siguen forzando faltas técnicas? Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que llega el árbitro y le sanciona más faltas a favor del equipo contrario. A mí también me las sube. Fijaros que está comparado con antes, con después, me pita 1 o 2 faltas más. ¿Pero qué ocurre al equipo contrario? Que le incrementa por lo menos 5. Es decir, me está perjudicando y yo no lo sé, pero pienso que sí. Entonces, ¿los datos me dan información útil para saber si lo estoy haciendo bien o mal? Pues claro, pero muchas veces por desconocimiento, ¿no? O por falta, en este caso, de conocimiento sobre él, pues no podemos conocerlo. Bien, yo hablo del semáforo. Con los datos podemos modelar el rendimiento hasta un 70-80%, dependiendo del deporte. Es decir, los datos de competición me ayudan a ordenar lo que yo quiero entrenar. Luego tengo que hacer, sobre todo, el scouting, oponente, básico. Si no lo tengo, rendiré peor. Y por último, los escenarios críticos. Si no los controlo, lógicamente, cuando llegue la situación de partido, me perderé en muchas situaciones. O mis jugadores no estarán preparados para ellas. En baloncesto tenemos NBN23, la región de Murcia también lo tiene, Acta Digital, tenemos todos los datos, depende de la categoría. En Madrid lo tenemos bastante avanzado, en la mayoría de categorías tenemos todos los datos e indicadores de equipo y de jugadores. ¿Esto qué significa? Que después de cada partido yo tengo todos los datos de mis jugadores para poder analizarlos. Personalizados, mi equipo, pero me los están dando. ¿Creéis que esto es útil? Si nos vamos al modelado de competición, imaginaros, se ha quedado ahí, que tenemos un partido y me da los datos que tengo 80 posesiones, 20 contraataques, 40 ataques posicionales, 20 transiciones, número de lanzamientos que se han hecho. ¿Esta información es útil?
Vale, ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros entrenáis fútbol, baloncesto, etcétera, en función del número de contraataques que tenéis que hacer de media en un partido? ¿Cuántos contraataques entrenáis en un entrenamiento? ¿8? ¿10? ¿Por qué 8? ¿Por qué 10? ¿Por qué 15? ¿Cuántos ocurren en el partido? Porque si yo soy entrenador y durante mis entrenamientos planifico solo 10 contraataques, pero luego en el partido tengo 20, mis jugadores cuando lleguen al contraataque 15, ¿van a llegar hasta el final? No. ¿Y van a llegar a defender ese otro contraataque del oponente? No, no les he entrenado para lo que va a ocurrir en competición. Que es en parte lo que decía ayer David y Paquillo sobre competir. Tenemos que adaptarles lo que ocurre en competición para que sepan afrontarlo. Si no, jamás lo afrontarán. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, con estos datos que me los da NBN23 o simplemente la observación del partido con pequeños registros, el volumen total. Yo tengo que trabajar en todos los entrenamientos una media de 80-90 posesiones de balón. Sí o sí, porque son las que se van a producir el día del partido, el sábado. Si yo he entrenado menos, les faltará entrenamiento. Si he entrenado más, estarán sobreentrenados, lógicamente. Y así con cada uno de los componentes. El 25% de la sesión serán contraataques. Todo lo que yo quiera entrenar de contraataques. ¿Vale? Situaciones de 1 contra 1, de finalización, etc. El 50% será todo ataques posicionales. Y el 25% transiciones. Lógicamente habrá un apartado que serán situaciones críticas, banda, fondo, etc. Pero lo que es el centro del modelado tiene que ser lo que principalmente ocurre en la competición. Claro, ¿cuántos de vosotros entrenáis vuestra sesión de entrenamiento en función de lo que ocurre? Os pongo más. ¿Cuántos unos para unos hay en vuestros partidos? ¿No lo sabéis? ¿Por qué entrenáis más 1 contra 1 que otras situaciones en el entrenamiento? ¿O solo 1 contra 1? Ayer decía Luis la importancia de practicar el 5 para 5. Lógico, porque en el partido ¿qué ocurre? Un 5 para 5. También tendré que entrenarlo, ¿no? Entonces, los datos os tienen que servir para hacer como pequeños cajones donde vosotros organizáis lo que tenéis que entrenar, ¿vale? También se podría plantear con aspectos más técnicos, lanzamientos, tiros libres, con el número de repeticiones. Pero fijaros la importancia. Os pongo el ejemplo de los tiros libres. En un partido, ¿cómo se tiran los tiros libres? De 2 en 2. Yo no puedo hacer series de 5 lanzamientos, siempre mis series serán de 2. O en el caso de situaciones críticas, como decía ayer David, de presión, situación de fatiga, situación con presión, o situaciones en las que yo quiero hacer la repetición. Y el porcentaje de efectividad lo voy cambiando en cada contexto, que es lo que decían ayer David y Paco. Importa mucho el contexto en el que quiero poner en práctica esas situaciones. Pero sería una forma de establecer número de repeticiones, las series que hago y la efectividad, sobre todo con la situación que ya he encontrado que se me va a dar en ese partido. ¿Cuántas situaciones habéis tenido dirigiendo el partido de cosas que nunca habéis entrenado? Muchas. Si las hubiésemos observado, seguro que alguna vez la hubieseis entrenado y el jugador estaría, lógicamente, más preparado para poder competir en esa situación. Por lo tanto, acordaros siempre de la importancia del volumen, es decir, el número de repeticiones o de veces que ocurre una situación en el partido. Bueno, si nos vamos a otro contexto, hablando de modelado de competición, imaginaos un Liga EVA, un Primera Nacional, un Junior, la evolución de la eficacia del tiro de 2 o del tiro de 3 y del número de tiros de 2 y número de 3 a lo largo de estos últimos años. Ahora se dice que ha aumentado mucho el uso del tiro de 3, ¿verdad? En baloncesto. Si nos vamos a los números, las 3 últimas temporadas, todos los equipos de la ACB, al final de temporada, han aumentado en 105 tiros de 3. 105 de 3 entre 20 equipos durante una temporada es mucho. Bueno, un par de tiros por partido, ¿no? Más o menos. Claro, pero la percepción que tenemos es que se juega más con el tiro de 3. Pero ¿y la efectividad? Hombre, si mira la efectividad, fijaros, es ridículo. Ahora, fijaros la efectividad, fijaros también en el número de tiros de 2, también han aumentado. Es decir, a lo mejor ha cambiado algo, pero no estamos enfocando bien el qué queremos observar o el qué queremos cuantificar para ver el qué ha cambiado de verdad. Los tiros de 3, lógicamente, han evolucionado a sistemas donde se usan más, pero no que haya mucho más volumen de tiros de 3 por partido. Esto podríamos hacerlo por categorías, por género, eficacia por posesión, y todo ello nos daría valores de referencia y podríamos entrenar mucho mejor. La zona del rebote. ¿Vosotros creéis que el rebote se puede entrenar? ¿Podemos hacer que el jugador pueda predecir a dónde va a ir un rebote después de un lanzamiento? Bueno, la ciencia dice que después de todos los tiros en la zona, siempre, o la mayoría de veces, va hacia el mismo lado.
Eso se puede entrenar en situaciones de partido y lógicamente en función de la categoría. ¿Qué ocurre en minibásquet? Que cambia, altura más bajita, lanzamientos con diferente trayectoria. Podríamos entrenarlo de manera totalmente diferente. O jugadores infantiles, menos fuerza, el rebote sale de diferente manera. También se podría entrenar. O lo que más me gusta a mí, los perfiles de rendimiento. Tener al final de cada partido o de sucesión de partidos, en un pequeño gráfico, el rendimiento de mi jugador. En este caso, Gabriel Deck, el jugador del Real Madrid, argentino, y tengo los puntos fuertes de este jugador y los puntos débiles. Y soy capaz, con las variables que a mí me dé la gana, de establecerlo. Importante, aquí valoraríamos el porcentaje o el coeficiente de variación. Podemos usar los dos. Imaginaros en un equipo cualquiera, como el de mi hija, 3 jugadoras sobre 5 indicadores, donde veo las diferencias de cada jugador. ¿Qué me aporta más un jugador y qué me aporta menos? En porcentajes. Pero también puedo analizar el coeficiente de variación. ¿Qué significa esto? La fórmula sería la desviación típica entre la media por 100. ¿Por qué? Porque me dice la variabilidad de ese jugador. Es decir, si mi jugador tiene picos y bajos o si siempre rinde regular. Un coeficiente de variación cercano a 0 sería que siempre rindo igual. Superior o cercano a 100 es que cada vez soy más inestable. Es decir, rindo muy diferente. Imaginaros el gráfico de antes, fijaros cómo cambia cuando le añado el coeficiente de variación. Es otro perfil. Esta niña, bueno, Juancho, me da igual, el que fuera, marca otra variable donde es muy variable, cuando aquí a lo mejor era relativamente eficaz. Es decir, me da otra percepción de la información que he obtenido. O especificidades de la competición. Jugar en casa, ACB, ventaja de jugar en casa en la ACB. Los dos equipos, y la he puesto a posta, que más ventaja de casa tienen por encima del 70%, ¿quiénes son? Andorra y Murcia. Alberto Lorenzo decía ayer en la cena, es muy difícil ganar aquí, cuando venía con el ACB, con el Estudiantes, en Murcia. No es que sea muy difícil, es que ya la ciencia te dice que ganar aquí es bastante difícil. Podríamos aplicarlo también, ahora diré en la siguiente diapositiva, ¿en qué? O el scouting del oponente. Puntos en defensa, que también va asociado con esta gráfica. Puntos en defensa y faltas cometidas. Unicaja y Valencia son equipos que defienden muy bien sin faltas. Pues ya sé que me va a costar mucho desarrollar mi sistema cuando vaya a jugar contra ellos. O el UCAM, que concede muy pocos puntos, pero con muchas faltas. Voy a recibir. Cuando vaya a Murcia me van a dar y no me van a dejar jugar. ¿Puedo anticipar mi forma de jugar? Claro. ¿Podéis preparar mejor los partidos? Sí. Nos vamos a la base, a deportes base. ¿Es lo mismo jugar en esta pista exterior en baloncesto que en este pabellón? No. ¿Es lo mismo la luz que tengo aquí o el lío de líneas que tengo aquí que en otro pabellón mucho más limpio de un equipo que sea cantera CB? Lógicamente no. Paquillo y David lo hicieron ayer muy bien con el tema de entrenar variabilidad. Sería fundamental para adaptar a los niños cuando tenemos que jugar aquí. Imaginaros equipo que siempre entrena y compite en pabellón y le toca de repente, como nos pasa allí en Madrid, hay 2 o 3 equipos que siempre juegan arriba, que juegan en pista exterior. ¿Creéis que los entrenadores preparan a los jugadores a ese partido de pista exterior? Nunca. ¿Qué ocurre cuando juegas el partido de pista exterior? Menos 20, menos 25, pierdes. Que no estoy diciendo que sea el único factor. ¿Condiciona el rendimiento de los jugadores? Claro, claro que lo condiciona. ¿Lo hemos entrenado? No. Deberíamos quizás reflexionar de vez en cuando el qué nos puede ayudar a pegar esas pequeñas mejoras, ojo, estoy hablando de pequeñas mejoras, para que los jugadores estén entrenando de forma más variable. Situaciones críticas. Lo ideal, lógicamente, sería esto. Los San Antonio Spurs, cuando jugaron contra Westbrook y Durant, Oklahoma, se me ha quedado. Se puede predecir el algoritmo en el cual me diga si Kawhi Leonard tiene el balón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fijaros, línea gruesa, va a haber una probabilidad del 29% que dé un pase a Draymond Green con una efectividad de 1,08 puntos. Pero si no da el pase, existe una probabilidad del 29% de, bueno, que tire y un 0,68 de probabilidad de puntos anotados. Pero es que además, si no hace eso, va a penetrar. Y la probabilidad, lógicamente, cambia. Y si no, va a dar el pase a Bonner en un 14% con una probabilidad de éxito de 0,94 puntos. Y si no, va a ir a Tony Parker en un 8% con una probabilidad de 0,94. También podemos conocer todo esto.
Lógicamente yo no me estoy yendo ni al extremo sencillo ni al complejo, sino tenéis que intentar con todos los escenarios que se os den en competición, modelar primero, analizar qué nos puede condicionar nuestra competición y por último ver qué escenarios críticos serían los que nos ayudan a poder mejorar esa competitividad que tiene que tener el jugador cuando se enfrente a últimos minutos de partido, tiro libre bajo presión, rivales que son mucho más duros o más fuertes cuando te defienden, etc. ¿Vale? En baloncesto tenemos multitud de datos. Tenemos proveedores de datos a patadas. Tenemos GPS o LPS. Sistemas de tracking. Tracking para el balón, donde el balón me dice la velocidad, angulación y zona del campo al que va. Sport Analytics, para que nos dan toda la información que queremos del scouting. Hacer nosotros el scouting, Longomas, gratuito, lo podéis usar todo. O empresas intermedias, todo para mejorar ese conocimiento que tenemos sobre el propio juego. No estoy entrando aquí, está el staff, que seríais vosotros, esto olvidarlo, porque esto sería contar como tenemos un equipo profesional de analistas, pero todo ello nos ayudaría a mejorar el conocimiento que hay de la competición. Desgraciadamente en categorías bases no lo tenemos, es mucho más limitado. Bueno, quizás con este último vídeo quiero daros a entender todo lo que se hace hoy en día en baloncesto. Si os fijáis arriba, viene la probabilidad de acción que va a hacer cada jugador. Cambia constantemente. Tenemos sistemas de tracking que nos dicen con menos de un segundo de gap, de lapso, qué va a hacer. Cambia naranja, pase mano a mano, tiene posesión, pasa a correr. Cambia de color, defensa. Esto también se hace en fútbol. Es decir, nos dan la información, la tenemos casi con un gap de 1, 2, 3 segundos. Y esto es baloncesto. En fútbol, lógicamente, tenemos más y Carlos tiene mucha más experiencia que yo en esto. Reflexión que deberíamos tener al final. Datos hay muchos. ¿Cuáles nos sirven para modelar cómo quiero jugar y cómo quiero entrenar? ¿Qué especificidades de la competición me van a limitar a la hora de entrenar y de competir? Y por último, ¿qué situaciones críticas son las que se me van a dar con mi equipo cadete, mi equipo infantil o mi equipo alevín y necesito controlar y entrenar? Y nada más, agradeceros la atención prestada. Estoy dispuesto a... Bueno, el programa que me ha utilizado el NBN es, imagino, solo para baloncesto. Es el de baloncesto, sí, pero en fútbol tienes... Sí, no, pero por saber. A ver, todos los que queráis fútbol, está WhoScored, que es una página web que te da todos los datos de Opta, gratuita. Pero hay muchas más. En fútbol, vamos, hay las patadas. Sí, pero sí tenéis más de las que creéis. Pero yo os diría que cogierais un software que os sirviera a cada uno. Y observas solo lo que quieras observar. Tú te vas a Longomatch y pones 3 botones, yo qué sé, transiciones, contraataques y ataques en posicional. Y solo analizas eso, ¿vale? Solo quieres saber eso. Está bien, es lo que tú necesites. Ojo, aquí está hablando más de ámbito profesional, élite. Pero en amateur lo adaptas, lógicamente. Antes, cuando has dicho que los entrenadores entrenamos a femias, yo soy uno de ellos, y es verdad, y me ha puesto el dedo en la llaga, porque muchas veces me tengo que hacer una introspección y decir, hostia, estoy analizando datos masculinos y entrenando como si fuera... Una mentalidad diferente. Claro, es verdad, porque yo, por ejemplo, acciones de alta intensidad, pues sé que en el fútbol pues se producen tantos sprints, a tanta velocidad y tal, pero es que muchas veces no me doy cuenta de eso, de que estoy analizando a lo mejor datos de entrenando a chicas como con los datos de los chicos. Sí, es verdad. Y me ha dejado ahí. Hombre, también bueno, esto no es el foro de contarlo, pero es que es cierto que las chicas, cuando tienen la menstruación, el periodo antes y después cambia tanto su coordinación como su sistema neuromuscular. Lo puede explicar mucho mejor seguro Pilar luego después. Y te cambia. Y puedes tener de repente una jugadora que es coordinada y tiene 2 días que dices tú, no está. O que tiene dolor articular. Y es por el proceso de menstruación, no es por otra cosa. Pero el entrenador lo sabe. Ese es el problema. Bueno, también podemos, si es que podríamos hablar del sistema de entrenamiento de cuando trabajo anaeróbico láctico, ¿no, Quique? Y entramos ya en un debate que es difícil. Entonces son muchas cosas que se desconocen y hay que ir poco a poco, como estás diciendo tú, diciendo, jope, es verdad,
está eso ahí, tengo que tenerlo en cuenta. Cierto, quiero decir que estamos formándonos y estamos analizando ya ciertos datos que los tenemos en la mano y no nos damos cuenta de eso, de que estamos entrenando. A ver, ejemplos claros y los puede decir Quique. ¿Cuánto dura un contraataque? Un contraataque dura de 2 a 6 segundos. ¿Cuánto duran vuestros contraataques cuando los entrenáis? ¿No los medís? ¿Cuánto dura un ataque posicional? ¿Me explico? Es decir, ese tipo de detalles menores que son datos nos pueden ayudar a tener, bueno, venga, pues voy a controlarlo. Y simplemente tienes pequeños detalles de control durante tu entrenamiento. Es a lo que voy, que sería lo más útil. Ese tipo de datos es el que os sirve más. Es cierto que estamos bastante limitados. Pero que todos cuando hemos empezado, yo el primero, hemos cometido 1000 errores. Pero que luego te vas dando cuenta de cosas, pues esto se puede controlar. Pero repito, modelando hasta un 70, un 80%. Hay un 20, un 30% que es impredecible, es complejidad. No podemos abarcar todo. Es así.